Pero cuando llegó la 797ª noche, ella dijo: hizo salir de su harén a la más joven y bella mujer del séquito de la sultana, una muchacha virgen y sellada, y se la dio como regalo, aunque la había hecho apartar para sí mismo el día en que la compraron, reservándosela como bocado selecto. Y puso a disposición de los recién casados un hermoso aposento del palacio contiguo al suyo, y magníficamente amueblado y provisto de todas las comodidades. Y tras de desearles todo género de delicias aquella noche, les dejó solos y entró en su harén. Cuando la joven se hubo desnudado, esperó acostada que fuera a ella su nuevo señor. Y el jeique hortelano, que en su vida había visto ni probado la carne blanca, se maravilló de lo que veía y glorificó en su corazón a quien forma la carne blanca. Y se acercó a la joven, y empezó a hacer con ella todas las locuras usuales en casos como aquel. Y he aquí que, sin que pudiese él saber cómo ni por qué, el niño de su padre no quiso levantar cabeza, y siguió adormecido con la mirada sin vida y mustio. Y por más que el frutero le amonestaba y alentaba, no quiso oír nada y permaneció obstinado, oponiendo a todas las exhortaciones una inercia y una tosudez inexplicable. Y el pobre frutero llegó al límite de la confusión y exclamó: en verdad que es cosa prodigiosa. Y la joven, con objeto de despertar los deseos del niño, se puso a hacerle cosquillas y a juguetear con él con mano ardiente y a mimarle con todos los mimos, y a hacerle entrar en razón tan pronto con caricias como con golpes, pero tampoco consiguió decidirle a despertarse. Y acabó por exclamar: oh mi señor, puede que Alá lo anime. Y al ver que nada servía de nada, dijo: oh mi señor, ¿a que no sabes por qué no quiere despertarse el niño de su padre? El jeique dijo: no, por Alá que no lo sé. Ella dijo: pues porque su padre tiene agujetas. El jeique preguntó: ¿y qué hay que hacer, oh perspicaz, para curar las agujetas? Ella dijo: no te preocupes por eso, yo sé lo que tengo que hacer. Y se levantó en aquella hora y en aquel instante, tomó incienso macho y echándolo en un pebetero se puso a dar fumigaciones a su esposo, como se hace sobre el cuerpo de los muertos, diciendo: Alá resucite a los muertos, Alá despierte a los dormidos. Y hecho lo cual, cogió un cántaro lleno de agua y empezó a regar al niño de su padre, como se hace con el cuerpo de los muertos antes de amortajarles. Y tras de bañarle así, cogió un pañuelo de muselina y cubrió con él al niño dormido, como se cubre a los muertos con el sudario. Y después de llevar a cabo todas aquellas ceremonias preparatorias de un sepelio, y que ella hacía por simulacro, llamó a las numerosas esclavas que el sultán había puesto a su servicio y al de su esposo, y les mostró lo que tenía que mostrarles del pobre frutero, que estaba tendido inmóvil, con el cuerpo cubierto a medias por el pañuelo y envuelto en una nube de incienso. Y al ver aquello, lanzando gritos de hilaridad y carcajadas, las mujeres echaron a correr por el palacio contando lo que acababan de ver a todas las que no lo habían visto. Por la mañana el sultán, que se había levantado más temprano que de costumbre, envió a buscar a su comensal el frutero, y le formuló los deseos de la mañana y le preguntó: ¿cómo se ha pasado la noche, oh jeique? Y el felá contestó al sultán cuanto le había ocurrido sin ocultar un detalle. Y el sultán, al oír aquello, se echó a reír de tal manera que se cayó de trasero. Luego exclamó: por Alá que la joven que de tan oportuna manera ha tratado tus agujetas es una joven dotada de ciencia y de ingenio y de gracia, y la recupero para mi uso personal. Y la hizo ir, y le ordenó que le contara lo que había pasado. Y la joven repitió al rey la cosa tal como había sucedido, y le narró con todos sus detalles los esfuerzos que había hecho para disipar el sueño del testarudo niño de su padre, y el tratamiento que acabó por aplicarle sin resultado. Y en el límite del júbilo, el rey encaró con el felá y le preguntó: ¿es verdad eso? Y el felá hizo con la cabeza un signo afirmativo y bajó los ojos. Y le dijo el rey, riendo a más y mejor: por mi vida sobre ti, oh jeique, vuelve a contarme lo que ha pasado. Y cuando el pobre hombre hubo repetido su relato, el sultán se echó a llorar de alegría y exclamó: ¡Walá! Es cosa prodigiosa.
Luego, como desde el minarete el muezín acababa de llamar a la plegaria, el sultán y el frutero cumplieron sus deberes para con su creador, y el sultán dijo: Ahora, oh jeique de los hombres deliciosos, date prisa a contarme las historias prometidas para completar mi alegría. Y el frutero dijo: De todo corazón amistoso y como homenaje debido a nuestro generoso señor. Y sentándose con las piernas encogidas frente al rey, contó. Historia de los dos tragadores de hashish. Has de saber, oh mi señor y corona de mi cabeza, que en una ciudad entre las ciudades había un hombre que tenía el oficio de pescador y la distracción de tomar hashish. Y he aquí que cuando había cobrado el producto de una jornada de trabajo, se comía una parte de su ganancia en provisiones de boca y el resto en esa hierba alegre de que se extrae el hashish. Y tomaba al día 3 tomas de hashish. Una se la tragaba por la mañana en ayunas, otra a mediodía y otra al ponerse el sol. Y de tal suerte se pasaba la vida muy alegremente y haciendo extravagancias. Y esto no le impedía ir a su trabajo, que era la pesca. Pero con frecuencia lo hacía de una manera muy singular, como vas a ver. Una tarde, tras de tomar una dosis de hashish más fuerte que de costumbre, empezó por encender una vela de sebo y se sentó delante de ella y se puso a hablar consigo mismo, formulándose las preguntas y las respuestas, y disfrutando todas las delicias del ensueño y del placer tranquilo. Y así permaneció mucho tiempo, y sólo le sacaron de su ensueño la frescura de la noche y la claridad de la luna llena. Y dijo entonces, hablando consigo mismo: amigo, mira, la calle está silenciosa, la brisa es fresca y la claridad de la luna invita al paseo. Harás bien, pues, en salir a tomar el aire y a mirar el aspecto del mundo, ahora que las gentes no circulan, y no pueden distraerte de tu placer y tu fasto solitario. Y pensando de este modo, el pescador salió de su casa y encaminó su paseo por el lado del río. Era en el 14º día de la luna, y la noche estaba toda iluminada. Y al mirar reflejado en el piso el disco argénteo, el pescador tomó por agua aquel reflejo de la luna, y su extravagante imaginación le dijo: Por Alá, oh pescador, hete aquí llegado a orillas del río, y en el ribazo no hay ningún otro pescador. Por tanto harás bien en ir enseguida a coger tu sedal, y volver para ponerte a pescar lo que te depare tu suerte esta noche. Así pensó en su locura y así lo hizo. Y cuando cogió su sedal fue a sentarse en una escarpadura y se puso a pescar en medio de la claridad lunar, arrojando el hilo con el anzuelo al caudal blanco reflejado en el piso. Y he aquí que, atraído por el olor de la carne que servía de cebo, un perro enorme fue a arrojarse sobre el sedal y lo devoró. Y se le clavó el anzuelo en el gaznate y le molestó tanto que empezó a dar sacudidas desesperadas para librarse del hilo. Y el pescador, que creía haber cogido un pez monstruoso, tiraba todo lo que podía, y el perro, que sufría de un modo insoportable, tiraba por su parte lanzando aullidos tremendos. De modo que el pescador, que no quería dejar escapar su presa, acabó por ser arrastrado y rodó por tierra, y creyendo que iba a ahogarse en el río que le mostraba su hashish, se puso a dar gritos espantosos pidiendo socorro. Y al oír aquel ruido acudieron los guardias del barrio y el pescador, al verles, les gritó: Socorredme, oh musulmanes, ayudadme a sacar el monstruo pez de las profundidades del río, a donde va a arrastrarme. Yalá, Yalá, venid aquí, valientes, que me ahogo. Y los guardias le preguntaron muy sorprendidos: ¿Qué te ocurre, oh pescador? ¿Y de qué río hablas? ¿Y de qué pez se trata? Y les dijo: Alá os maldiga, oh hijos de perros. ¿Vais a gastarme ahora bromas, o a ayudarme a salvar mi alma del ahogo y a sacar el pez fuera del agua? Y los guardias, que al principio se rieron de aquella extravagancia, se irritaron contra él al oírle tratarles de hijos de perros y se arrojaron sobre él, y después de molerle a golpes le condujeron a casa del cadí. Y he aquí que también el cadí, con permiso de Alá, era muy dado al hashish.
En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.